¿Sabías que hay una verdad económica tan incómoda y tan monumental que, una vez revelada, cambia por completo tu visión del mundo y del futuro? Una verdad que un reconocido economista marxista, Richard Wolff, ha tenido que reconocer contra viento y marea, contra su propio análisis histórico, admitiendo algo que ni en sus pesadillas teóricas más extremas habría previsto. No se trata de una revolución proletaria clásica, ni del colapso final del capitalismo por sus contradicciones internas. Se trata de algo que está sucediendo aquí y ahora, en el corazón mismo del sistema que él ha dedicado su vida a criticar. El capitalismo global no se está derrumbando en un estallido de ira popular, se está transformando, mutando, de una forma tan insidiosa y efectiva que ha dejado atónitos a sus críticos más agudos. Y la admisión de Wolff no es una derrota, es la señal de alarma más clara que podemos recibir. Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo leviatán económico, un capitalismo reformulado, con rostro humano para algunos, pero con garras de acero para la gran mayoría. Si crees que conoces las reglas del juego, prepárate. El tablero acaba de ser dinamitado, y las piezas que ahora se mueven no siguen ningún manual antiguo. La pregunta que debería quemarte la conciencia es esta: si incluso un analista de la talla de Wolff se ve forzado a admitir lo inesperado, ¿qué posibilidades tenemos el resto de mortales de entender, y mucho menos de influir, en la fuerza imparable que está reconfigurando cada aspecto de nuestras vidas, desde el trabajo hasta la privacidad, desde la democracia hasta nuestra propia identidad? Demuestra que estás comprometido con conocer la verdad detrás de esta metamorfosis económica. De lo contrario, dejarás claro que prefieres el confort de la ignorancia en medio de la mayor reingeniería social de nuestro tiempo. ¿Cuántos seremos los que busquemos descifrar este código? Para entender la magnitud de lo que Richard Wolff ha admitido, tenemos que retroceder y ver el panorama completo que él y muchos otros economistas heterodoxos pintaron durante décadas. La narrativa era potente, clara y, para millones, esperanzadora. El capitalismo, por su naturaleza insaciable de acumulación, llevaría en su seno las semillas de su propia destrucción. La concentración de la riqueza, la explotación laboral, las crisis cíclicas cada vez más severas y la alienación masiva crearían, inevitablemente, una conciencia de clase que culminaría en un cambio sistémico. La historia, desde esta perspectiva, era una larga marcha hacia ese punto de ruptura. Wolff, con su elocuencia característica, desgranaba las contradicciones del sistema: el trabajador que no recibe el valor completo de su labor, las corporaciones que externalizan sus costos sociales y ambientales, los estados reducidos a sirvientes de los intereses financieros. Su predicción, implícita o explícita, era que este modelo alcanzaría un límite. Pero aquí está el giro inesperado, la admisión crucial. El sistema no alcanzó su límite, aprendió a saltárselo. No enfrentó su revolución, la cooptó y la redirigió. Lo que Wolff y otros no previeron con suficiente claridad fue la capacidad de adaptación casi orgánica, la resiliencia perversa del capitalismo para absorber la crítica, neutralizar la disidencia y reciclarla como un producto más del mercado. No estamos viendo el final del capitalismo. Estamos viendo su evolución acelerada hacia algo para lo que no teníamos nombre. Y la primera y más poderosa manifestación de esto es lo que algunos llaman capitalismo de stakeholders o capitalismo consciente, un término que suena benevolente pero que esconde una realidad profundamente compleja. Fue en el Foro Económico Mundial de Davos donde este nuevo rostro se mostró al mundo con mayor pompa. Grandes CEOs, líderes políticos y figuras de la cultura no hablaban de maximización de ganancias a cualquier costo, sino de propósitos más elevados: sostenibilidad, equidad, inclusión, bienestar mental, capitalismo para todos. Las mismas corporaciones que son acusadas de evadir impuestos, contaminar ríos y precarizar empleos, de pronto se erigían en paladines de la justicia social y la salvación planetaria. Para Richard Wolff, educado la tradición de un enfrentamiento dialéctico claro entre capital y trabajo, este discurso debió sonar, inicialmente, como pura hipocresía, un lavado de imagen superficial. Pero la admisión a la que ha llegado, lo inesperado que ha tenido que reconocer, es que esto no es solo lavado de imagen. Es algo mucho más profundo y efectivo. Es la institucionalización de la crítica. El sistema ha comprendido que para sobrevivir debe dar respuestas formales a las demandas sociales, pero sin ceder el control fundamental: la propiedad de los medios de producción y la dinámica de la acumulación. Así, vemos como los fondos de inversión más grandes del mundo, como BlackRock, Vanguard o State Street, exigen ahora a las empresas en las que invierten informes de ESG, medio ambiente, social y gobernanza. A simple vista, es una victoria. La presión por un mundo mejor está siendo escuchada por los centros de poder financiero. Pero la pregunta incómoda que Wolff ha tenido que plantearse es: ¿quién define los criterios de ese mundo mejor? La respuesta es: los mismos actores financieros que concentran la riqueza global. Ellos establecen las métricas, ellos deciden qué es sostenible o inclusivo,
convirtiendo la justicia social y la ecología en nuevos activos financieros, en derivados que se negocian en los mercados. La lucha contra el cambio climático se transforma en mercados de carbono. La demanda de equidad se convierte en índices diversificados que, irónicamente, generan comisiones para los mismos gestores. La rebelión es etiquetada, empaquetada y vendida como un producto de inversión de impacto. Esto es lo inesperado, la cooptación total del lenguaje y los anhelos de cambio. Pero el fenómeno va mucho más allá del marketing corporativo. Llega al núcleo mismo de la relación laboral, el campo de batalla por excelencia en el análisis de Wolf. Lo que él ha tenido que admitir es que el capitalismo del siglo XXI ha encontrado formas de explotación que son más difíciles de identificar y combatir que las cadenas de la fábrica del siglo XIX. La gig economy, la economía de plataformas, es el ejemplo más claro. Compañías como Uber, Deliveroo o Amazon Mechanical Turk se presentan como creadoras de oportunidades, de flexibilidad, de empoderamiento del trabajador como su propio jefe. Rompen con el modelo rígido del empleo tradicional. Pero, ¿qué ha ocurrido realmente? Se ha externalizado el riesgo por completo. El trabajador asume los costos del vehículo, del combustible, del seguro, de su propia seguridad social. La empresa se queda con una comisión y el control algorítmico total sobre el proceso de trabajo, sin la responsabilidad legal de ser un empleador. Lo que Wolf y la izquierda tradicional esperaban era que la pauperización y la alienación llevarían a una organización sindical clásica. Lo inesperado fue que el sistema fragmentó a la clase trabajadora en millones de microemprendedores aislados, compitiendo entre sí en una subasta descendente por tarifas, mientras la plataforma central acumula datos y poder de mercado. La resistencia se diluye cuando no hay un patrón claro al que enfrentarse, sino una aplicación en tu teléfono. La lucha de clases se atomiza en reseñas de 5 estrellas y en la ansiedad por el siguiente gig. Esta reconfiguración del trabajo, que desdibuja la línea entre empleado y autónomo, entre tiempo libre y tiempo laboral, ha sido un movimiento maestro para desactivar la organización colectiva tradicional. Y es tan efectiva que países enteros están luchando por regular un fenómeno que ya se ha instalado en la vida diaria de millones. Y aquí llegamos a un punto neurálgico, al núcleo de lo inesperado, el papel del Estado. En la crítica económica clásica de Wolf, el Estado capitalista es, en última instancia, un comité que administra los negocios comunes de la burguesía. Su función es mantener el orden para que la acumulación pueda continuar. Lo que la evolución reciente ha mostrado, sin embargo, es una simbiosis aún más estrecha y sofisticada. El Estado no es un mero guardián pasivo, se ha convertido en un socio activo y en un innovador de primer nivel en la creación de nuevos mercados y en la socialización de riesgos. Tomemos el caso de la transición energética. Es el Estado, a través de enormes paquetes de estímulo como el Inflation Reduction Act en Estados Unidos, o el Green Deal en Europa, el que está financiando con dinero público la investigación, la infraestructura y los subsidios que harán posible la energía verde. ¿El resultado? Una nueva frontera de acumulación colosal para el capital privado. Las grandes corporaciones energéticas, automotrices y tecnológicas recibirán cientos de miles de millones para desarrollar tecnologías que luego poseerán y de las cuales se extraerán ganancias privadas. El Estado asume el riesgo inicial, la ciudadanía paga la factura, y el capital se alista para capturar los beneficios a largo plazo. Esto no es un Estado neoliberal al estilo de Reagan o Thatcher, que pretendía retirarse de la economía. Es un Estado emprendedor, inversionista y planificador, pero al servicio de una meta: garantizar la continuidad y expansión de las oportunidades de ganancia para el capital en un mundo con límites ecológicos y sociales visibles. Para Wolf, reconocer que el Estado puede ser un actor tan dinámico en la salvación del capitalismo, en lugar de su simple brazo represor, es parte de esa sorpresa. El sistema ya no confía solo en el mercado libre, utiliza el poder del Estado para remodelar el mercado y crear nuevas esferas de mercantilización. La salud, la educación, los datos personales, la biodiversidad, incluso las emociones y la atención, son las nuevas fronteras. En este preciso instante, mientras escuchas esta explicación, tu atención, tu tiempo, y los datos que generas con tu dispositivo, son el combustible de esta nueva fase. Si te está impactando esta noticia, esta revelación de cómo el sistema ha mutado frente a nuestros ojos, haz clic en suscribirte. Es gratis y no tienes excusa para no seguir profundizando en el análisis que desenmascara los mecanismos de poder. Porque lo que viene a continuación es aún más crucial, como esta mutación capitalista está redefiniendo la propia noción de individuo y sociedad, y porque la resistencia debe encontrar caminos radicalmente nuevos. Porque el giro más insidioso y para muchos como Wolf, el más difícil de prever, es la colonización de la subjetividad humana. El capitalismo industrial explotaba el cuerpo del trabajador durante jornadas extenuantes. El capitalismo financiero explotaba a través de la deuda y la especulación.
El capitalismo de plataformas explota el tiempo y los recursos del socioconductor. Pero la fase emergente, a la que podríamos llamar capitalismo de la vigilancia o capitalismo conductual, explota la experiencia humana misma. Empresas como Meta, Facebook, Google o TikTok han perfeccionado un modelo de negocio basado en extraer datos conductuales a una escala sin precedentes. Cada clic, cada pausa en un video, cada interacción social online, es rastreada, analizada y utilizada para predecir, y en última instancia, modificar nuestro comportamiento. El producto que se vende no es solo publicidad dirigida, es la capacidad de influir en lo que hacemos, pensamos y sentimos. Lo inesperado aquí es que la crítica a la alienación y al consumismo ha sido, de nuevo, absorbida. La cultura hipster, la búsqueda de la autenticidad, el mindfulness, el cuidado personal, la vida slow, todas estas reacciones contra la vida acelerada y materialista han sido rápidamente convertidas en nichos de mercado lucrativos. Apps de meditación con suscripción mensual, ropa sostenible de lujo, cursos online de autoconocimiento que prometen liberarte, pero que te mantienen dentro del ecosistema de consumo digital. El sistema ya no te dice solo compra este coche. Te dice sé tu mejor versión, encuentra tu propósito, conecta con tu comunidad, y te vende las herramientas y la vigilancia constante, para hacerlo, siempre dentro de los parámetros que no desafíen la lógica de fondo. La rebeldía se estiliza y se vende en forma de camisetas con consignas. La lucha se convierte en un hashtag que genera engagement y valor para la plataforma. Esta es la trampa definitiva, sentir que estamos ejerciendo nuestra agencia, nuestra crítica o nuestro activismo, mientras nuestras acciones son canalizadas, medibles y mounaisebles por las mismas estructuras que pretendemos cuestionar. Wolf, cuya crítica se centraba en las estructuras objetivas de propiedad y poder, ha tenido que reconocer la potencia de este ataque a la subjetividad, un terreno mucho más escurridizo para la organización política tradicional. Frente a este panorama aparentemente omnipotente, ¿queda espacio para la esperanza, para el cambio real? La admisión de Wolf de lo inesperado no es una capitulación. Es, o debería ser, un llamado a actualizar urgentemente las herramientas de análisis y lucha. Lo que su análisis sugiere es que las viejas recetas, la nacionalización masiva bajo un Estado central, la espera pasiva del colapso final, incluso el sindicalismo tradicional, son insuficientes para enfrentar a un sistema que se ha vuelto líquido, adaptable y culturalmente hegemónico. La resistencia del siglo XXI no puede jugar con el manual del siglo XX. Entonces, ¿dónde están las grietas en este nuevo Leviatán? Curiosamente, pueden estar en sus propias contradicciones, que también han mutado. La primera es la crisis de legitimidad. Por más que el sistema intente vestirse con ropajes éticos, las desigualdades materiales siguen aumentando de forma obscena. La brecha entre la retórica del capitalismo consciente y la realidad de salarios estancados, viviendas inaccesibles y servicios públicos deteriorados es demasiado grande. Esta disonancia cognitiva genera una desconfianza profunda, un cinismo generalizado que, aunque paralizante a corto plazo, es un terreno fértil para que surjan narrativas alternativas creíbles. La segunda grieta es la crisis ecológica. El sistema intenta mercantilizar la solución, bonos de carbono, coches eléctricos de lujo, pero la escala y urgencia del problema pueden forzar cambios que desborden su lógica de ganancia. No hay un mercado que pueda resolver por sí solo el colapso de la biodiversidad o la acidificación de los océanos. Esto podría obligar a formas de planificación democrática y colectiva a gran escala, reviviendo la idea de lo común y lo público fuera del control corporativo. Y la tercera, quizás la más importante, es la resistencia desde los intersticios. Frente al capitalismo de plataformas que aísla, surgen cooperativas de plataformas, como las de repartidores que crean sus propias apps gestionadas democráticamente. Frente a la mercantilización de todo, crecen los movimientos por los bienes comunes, software de código abierto, conocimientos compartidos con licencias Creative Commons, bancos de tiempo, cooperativas de energía renovable ciudadana. Estas no son soluciones globales por sí solas, pero son laboratorios de una lógica diferente. Una basada en la propiedad colectiva, la gestión participativa y la satisfacción de necesidades por encima de la maximización de ganancias. Lo que Wolf probablemente está admitiendo ahora es que el futuro de la izquierda no está en esperar el gran estallido, sino en tejer, desde abajo y desde ahora, una constelación de alternativas prácticas que demuestren que otro modo de organizar la vida económica es posible, deseable y de hecho, ya existe en los márgenes. La tarea es conectar estas alternativas, escalarlas y, sobre todo, construir un relato político potente que les dé coherencia y atractivo masivo, un relato que pueda competir con el seductor pero vacío discurso del capitalismo con propósito. Al final, la admisión de Richard Wolff de lo inesperado es un momento de profunda claridad. Nos libera de ilusiones simplistas sobre el colapso automático del sistema. Nos obliga a mirar de frente a un adversario que es más inteligente,
más flexible y más culturalmente penetrante de lo que nunca imaginamos. Pero también nos señala el camino. La batalla ya no es solo por los medios de producción en el sentido fabril clásico, sino por los medios de reproducción de la vida, por los datos, por la atención, por la narrativa, por la imaginación. Es una batalla en el terreno de las ideas, de la cultura, de la tecnología y de las instituciones cotidianas. El capitalismo nos sorprendió mutando. La pregunta ahora es, ¿podremos nosotros, como sociedades, mutar nuestra capacidad de resistencia, de creación y de construcción de alternativas con la misma rapidez y audacia? El hecho de que uno de sus críticos más lúcidos haya tenido que hacer esta admisión pública no es el final de la historia. Es, quizás, el comienzo necesario de un nuevo capítulo en la lucha por un futuro verdaderamente humano. Deja tu opinión en los comentarios sobre si crees que podemos construir alternativas reales a este capitalismo mutante o si estamos condenados a ser absorbidos por él. Haz clic ahora en el botón suscribirse justo debajo del video si quieres descubrir más análisis profundos sobre las fuerzas que moldean nuestro destino económico. Y si quieres ver cómo estas dinámicas se aplican a un caso concreto de soberanía y poder, haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla sobre por qué México se ha convertido en un eje geopolítico imposible de invadir.